Y no es raro tampoco que el bloque de gobierno en pleno haya votado a favor de la moción de Otto Vera, ¿no? Como dando a entender, pues nosotros no tenemos nada que ocultar. No, no es que no tengan nada que ocultar, es que ellos mismos se van a hacer cargo de la investigación. Entonces esa investigación obviamente no va a conducir a nada, pues. ¿Qué tenemos que ver nosotros los asambleístas? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el terror? Dice el adagio popular, señores, que el que nada debe, nada teme. Si yo tengo mi vida tranquila, pueden haber 10.000 Pegasos. ¿Qué tengo que ver yo con Pegasus? ¿Qué tenemos que ver nosotros, los asambleístas honestos, transparentes, que hemos sido electos por votación popular para venir a cumplir con nuestros proyectos y servir a la gente que menos tiene? Esa debe ser nuestra preocupación. Recapitulando, hemos recalcado que todo esto son rumores, pero al mismo tiempo notamos que los asambleístas que recogen esos rumores parecen estar bastante seguros de sus fuentes. No es normal que por rumores se hagan resoluciones de la Asamblea. Eso no pasa. Esto es Politizados. Una tertulia de Diario Expreso sobre actualidad y política. Yo soy Martín Payares. Yo soy Roberto Aguilar y arrancamos ahora. Denuncias de espionaje político en la Asamblea Nacional. Dicen que el gobierno de Daniel Noboa está utilizando un software súper sofisticado y bastante caro, software de fabricación israelita, un software llamado Pegasus, para infectar los teléfonos celulares de políticos y periodistas con el fin de mantenerlos vigilados. ¿Quién lo dice? Bueno, este rato lo está diciendo un montón de gente, pero para el caso, varios asambleístas, correístas, socialcristianos, Otto Vera, el vicepresidente socialcristiano, que fue el que lo llevó ayer al pleno de la asamblea, y gente de Construye, por ejemplo, Jorge Peñafiel, que quiso proponer algo diferente a lo que finalmente propuso Otto Vera, ya lo vamos a ver, pero que le dieron el esquinazo, ya vamos a ver qué pasó ahí. Eh, entonces, la denuncia es que el gobierno usa Pegasus, este software de fabricación israelita, para espiar a periodistas, a políticos de oposición, a activistas, qué sé yo, a toda la gente a la que le es incómoda. Probablemente gente con la que el gobierno tenga cosas insospechadas, la ex esposa del presidente, qué sé yo. O sea, tratándose de Novoa, ¿a quién le puede interesar? ¿Quién, a Novoa le interesaría espiar a quién? Desde su ex esposa hasta la vicepresidenta, qué sé yo. Así es que para eso, ¿qué usa? Pegasus. Esa es la denuncia, ¿no? Que usa Pegasus. ¿Qué cosa es Pegasus? Bueno, Pegasus es eso, ¿no? Un software, o mejor dicho, un malware, que es como se llama a los softwares maliciosos, o mejor dicho, ¿cómo es? Spyware, que es un malware que espía. Cada vez es más especializado este lenguaje. Esto empieza con un SMS o una llamada de WhatsApp. Dicen que también WhatsApp, he leído en algunas fuentes que, que un mensaje de WhatsApp puede servir para infectar el teléfono, em, para espiar al usuario, espiarlo como o grabando llamadas, accediendo al contenido guardado, y se llega incluso al punto de usar la cámara y el micrófono de este aparatito para mantener vigilado al dueño. Pegasus infecta cualquier dispositivo móvil con sistemas operativos de Android y iPhone. Eh, y su actividad se caracteriza porque desaparece del historial del teléfono, pero puede ser detectado mientras está en uso. Es decir, el usuario puede detectar que está siendo espiado en el momento en el que está siendo espiado, aunque después no deje huellas. Este es un software, decíamos, fabricado en Israel por la compañía NSO Group. Y el programa se vende únicamente a gobiernos, porque su propósito, el propósito de los creadores de este programa es
vigilar a organizaciones criminales y terroristas. Entonces, se entiende si un gobierno como el ecuatoriano está interesado en adquirir este tipo de programas, porque hay bastantes organizaciones criminales y terroristas a las que vigilar, pero también se entendería, conociendo las firmas, que un gobierno como este no se dedicaría únicamente a espiar a organizaciones criminales y terroristas en caso de disponer de un programa como este. Eh, ha habido una investigación internacional que involucró a 80 periodistas de 17 medios de comunicación de una decena de países, de Guardian, Radio France, eh, Le Monde, Washington Post, Proceso de México. Este es un proyecto de investigación apoyado por Amnistía Internacional y Forbidden Stories, y ha descubierto que 11 gobiernos en el mundo lo han usado para espionaje político. Han usado este software inicialmente pensado para vigilar organizaciones criminales y terroristas, lo han usado para hacer espionaje político. Ya dije, periodistas, políticos de oposición, activistas de derechos humanos, en fin. Eh, esos 11 gobiernos, entre esos 11 gobiernos están México, Hungría, España, Marruecos, Bahrein, India, Arabia Saudita, Ruanda, Emiratos Árabes, Azerbaiyán, Colombia, eh, y no está Ecuador. No está Ecuador en esta investigación. Según esta investigación, resultaron siendo investigados más de 600 políticos en estos países, políticos y funcionarios de Estado, 189 periodistas, 64 ejecutivos de negocios, 85 activistas, por ejemplo, de derechos humanos, entre 2016 y la actualidad. No es un software de última generación, estamos hablando de hace 8 años. En realidad, como decía, Ecuador no se menciona en estas investigaciones como un país en el que eh, el gobierno esté usando el software Pegasus para hacer espionaje político. Pero fuertes rumores empezaron a correr en redes, fuertes rumores empezaron a correr en cadenas de WhatsApp. ¿Y quién recogió esos rumores inicialmente para señalar al más relevante de las personalidades que recogieron esos rumores? El vicepresidente, el candidato, perdón, a vicepresidente de la República por el correísmo, Diego Borja. Él recogió esos rumores y ¿qué hizo? Lanzó la pelotita a la Asamblea. Dijo, la Asamblea debería investigar esto. Y en la Asamblea, en realidad, esto ya lleva dando vueltas algunas semanas. La semana pasada, por ejemplo, estuvo en el orden del día para ser tratado en sesión ordinaria de la Comisión de Seguridad. Se llama Comisión de Soberanía, Integridad y Seguridad del Estado. En 2 ocasiones estuvo en el orden del día de las sesiones de la Comisión de Seguridad y no hubo quórum, lo cual no es extraño, ya vamos a ver por qué. El pasado viernes incluso saltó al orden del día de la sesión del Pleno. Estaba en el orden del día de la sesión del Pleno, lo proclamó el secretario, estuvo anunciado, pero la presidenta Viviana Veloz se saltó ese punto sin dar explicaciones. La presidenta Viviana Veloz eh, no ha dicho una palabra sobre este tema, a pesar de que la principal fuente, creo yo que es la principal fuente, viene de la candidatura, de su candidatura a la vicepresidencia, la de Diego Borja. Y tan no le ha parado balón la presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, que ni siquiera lo puso en el semanal legislativo. ¿Sí saben ustedes lo que es el semanal legislativo? El semanal legislativo es la clásica basura correísta de toda la vida, esta idea de que la autoridad tiene que hablar aunque no tenga nada que decir y que en ese ejercicio de abrir la boca para no decir nada reside la transparencia, ¿no? Entonces que después dirá a mí que me rebusquen, yo comuniqué todas las semanas.
Entonces, Andrés Manuel López Obrador tenía, y ahora Sheinbaum, Claudia Sheinbaum tiene su mañanera. Pónganse a pensar ustedes en lo excesivo y desconsiderado de esa práctica, ¿no? El presidente que todas las mañanas habla 2 horas. O sea, bueno, tienen su mañanera, Correa tenía su sabatina y doña Viviana Veloz tiene el semanal legislativo, donde lo importante, lo clave, lo vital es no ir, no estar presentes porque no hay para qué. En el semanal legislativo ella lo que hace es un resumen de todo lo que ha hecho la Asamblea o dice que ha hecho la Asamblea la semana anterior y lo que va a hacer la siguiente. Normalmente lo hace los martes porque los lunes no trabajan, eh, o por lo menos no van. Si trabajan lo hacen a distancia por Zoom. Em, y, ni siquiera en ese semanal legislativo, en el que lo que ella hace es subrayar los asuntos políticos más importantes para la agenda correísta, porque ella no deja de ser la presidenta correísta de la Asamblea, ni siquiera en ese semanal legislativo el asunto de Pegasus fue mencionado, ni media palabra. Em, pero bueno, este martes, finalmente, ayer, el Pleno trató el asunto. Em, y el debate se limitó, también es muy curioso porque es un asunto de peso, ¿no? O sea, el gobierno está espiando a políticos. Bueno, el asunto se limitó, el tratamiento de este tema en la Asamblea se limitó a 2 intervenciones. Ese fue el debate, 2 intervenciones. Una de Otto Vera, el vicepresidente socialcristiano de la Asamblea, que fue el que propuso una moción, llevó el tema, lo puso sobre la mesa y propuso una moción, y Jorge Chamba, que habló a nombre del oficialismo. Mm, lo que dijo Otto Vera, la manera como Otto Vera presentó el tema fue, yo diría, confusamente, eh, lo presentó como un rumor que circula en redes y en medios de comunicación. En la asamblea ya no se hace diferencia entre unas cosas y otras. Redes y medios, todo al mismo saco, ¿no? O sea, no entienden la diferencia. Em, ¿Qué quiero decir cuando digo que Otto Vera lo presentó confusamente? Quiero decir esto, y voy a leer este pedazo de su intervención. El presunto uso del, no de su intervención, sino de la resolución que propuso. El presunto uso del malware Pegasus, dice, como herramienta de espionaje a periodistas, opositores, políticos y activistas en Ecuador, que ha sido de conocimiento público, dice que ha sido de conocimiento público conforme se desprende en redes sociales y en medios de comunicación, donde se ha planteado la posibilidad de que exista este medio de afectación a los derechos. La pésima redacción y el pésimo manejo del lenguaje en realidad les ayuda a estos animalitos a no decir nada y salir airosos. Pues este es el caso. Básicamente, Otto Vera no quiere citar sus fuentes. Pero cuando uno le oye hablar, uno piensa que confía bastante en sus fuentes. Esto que acaba de leer son las palabras del texto de resolución que aprobó el Pleno en su conjunto, con 111 votos de 112 asambleístas presentes. A pesar de la ambigüedad, eh, hay una cierta fuerza de convicción en la denuncia de Otto Vera que da a entender que él personalmente no tiene dudas sobre la veracidad de sus fuentes. Eh, y en toda esta historia de Pegasus, permanentemente la impresión que se tiene es que los denunciantes saben algo que no dicen y que están pateando la pelotita para que en algún momento se aclare. Así que finalmente Vera propuso un proyecto de resolución que dice básicamente hay que abrir un proceso de fiscalización, hay que convocar al director del Centro de Inteligencia Estratégica del Estado, CIES, Michele Sensi Contugui, para que rinda explicaciones. Y hay que enviar un oficio al embajador de Israel en Ecuador para que dé detalles sobre la compra de Pegasus y la participación de agentes estatales en esas negociaciones. No sé si el embajador tenga algo que decir, porque si es que hubo alguna negociación fue con una compañía privada israelí. No sé si el Estado de Israel haya intervenido, pero podría, a pesar de haber intervenido, podría pasar de agache y el embajador podría decir que no sabe nada, que eso fue una negociación entre privados, como diría algún prófugo. Am,
Esa es la resolución y lo más importante de esta resolución es que está proponiendo una investigación. Pero esta es una investigación, ¿cómo decirlo? Con piola. ¿Por qué? Porque la comisión a la que se encarga la tarea de llevar adelante esta investigación es la comisión que decía antes, la de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, a la que pertenece Otovera y que en dos ocasiones intentó tratar este tema y no lo hizo por falta de quórum. ¿Y por qué no lo hizo por falta de quórum? Bueno, porque esta comisión está presidida por una insigne asambleísta del oficialismo, Inés Alarcón, y está totalmente bajo control de la bancada oficialista. De sus 9 integrantes, 5 son oficialistas, o sea que tienen la mayoría y la presidencia. No es raro eh, que el caso no haya podido tratarse por falta de quórum. Y no es raro tampoco que el bloque de gobierno en pleno haya votado a favor de la moción de Otto Vera, ¿no? Como dando a entender pues nosotros no tenemos nada que ocultar. No, no es que no tengan nada que ocultar, es que ellos mismos se van a hacer cargo de la investigación. Entonces esa investigación obviamente no va a conducir a nada. Pues o sea, si el propio gobierno tiene que investigar el espionaje que hace el gobierno, bueno, ya podemos imaginar a dónde va a conducir esa investigación. Y esto es lo que el asambleísta Jorge Peñafiel les había dicho algo de Construye había tratado de hacer de una manera diferente. Él quería enviar el tema a la Comisión de Transparencia y él quería además incluir en el pedido de comparecencias no solo a Michele Sensi Contugui, sino al ministro de Gobierno, por considerar que el espionaje político pasa directamente por las competencias del ministro de Gobierno, ¿no es cierto? José de la Gasca. Am, pero ¿qué pasó? Jorge Peñafiel se ausentó en ese momento, eso es lo que me contó y le dieron el esquinazo, que él salió, que tenía que hacer tenía que recibir a unos jóvenes que llegaron y estuvo hablando con ellos. La verdad es que esto fue en un momento, ayer hubo, no sé si 2 o 3 sesiones seguidas, y en algún momento en el que cambiaron de una a otra, empezaron a tratar este tema, fue muy rápido. De hecho, yo estaba siguiendo la asamblea me confundí un poco porque fue un cambio muy rápido, así es que podemos pensar que Peñafiel también. El hecho es que se ausentó y le dieron el esquinazo y propusieron no mandar el tema a la Comisión de Transparencia como él quería, sino a la Comisión de Seguridad, donde el gobierno tiene las de ganar, porque tiene la mayoría. Escuchemos un pedazo de la intervención de Otto Vera para tener una idea de cómo él está planteando, con qué cuidado y con qué, mm, no sé cómo llamarlo, con qué precaución está hablando de estos rumores. Así lo dice. Y es que entendemos, y en el Ecuador creo que siempre se quieren escuchar buenas noticias y sobre todo cada vez que se captura a un delincuente, un criminal, un asesino, un vacunador, gente que está relacionada con el crimen organizado. Y yo no creo que esté mal que se pueda utilizar la tecnología para poder ubicarlos y que sea más fácil el trabajo para las fuerzas del orden y que a través de mecanismos como estos se puedan llegar a determinar quiénes son responsables de algún acto delincuencial. Pero aquí lo peligroso es que este software pueda ser utilizado para quebrantar la intimidad y violentar los derechos humanos de quienes obviamente trabajan de manera privada y que lo hacen de buena forma, de manera correcta y de manera honesta. O peor aún, para espiar a periodistas, a políticos o opositores. Eso es algo con lo que no estamos de acuerdo. La bancada de las 6 y aliados ve con preocupación el hecho de que estos rumores hayan crecido y creemos necesario que se inicie un proceso de fiscalización que permita obviamente pues obtener información bajo la reserva del caso que permita determinar si es que es verdad que se ha comprado por parte del gobierno ecuatoriano este software cuya utilización de buena manera debe ser en contra del crimen organizado, pero no para perseguir a periodistas y a políticos,
Y si es verdad que ha sido adquirido, ¿de qué manera ha sido adquirido y en qué gobierno ha sido adquirido? Ha habido rumores que han levantado alertas, dice Otto Vera, y él pide proyectar una nota del noticiero de Coavisa. Eso es la columna vertebral de su intervención, es una nota del noticiero de Coavisa en la que se da cuenta de esa investigación internacional que mencioné hace un momento, que involucra a 11 gobiernos en el uso de Pegasus, 11 gobiernos entre los cuales no está, no está el Ecuador. Y propone una resolución de la que vamos a hablar en cuanto volvamos de esta pausa. Ya dije en qué consiste esa resolución, pero es importante y es más que importante, simpático enterarse de algunas características de esta resolución. La vemos al regreso. Es hora de abrir los ojos con Expreso. Plan digital anual. $20 durante el primer año. Suscríbete en suscripción.expreso.es. La resolución que propuso Otto Vera a la Asamblea y que fue aprobada con 111 votos de 112 asambleístas presentes, tiene 4 páginas de considerandos. Em, pero yo no sé si ustedes han leído los documentos de la Asamblea y los considerandos que suelen escribir. Ese estilo de los considerandos legislativos es básicamente una acumulación, pero así profusa, de artículos de la ley, de la Constitución, de los reglamentos, vengan a cuenta o no con el tema que están tratando. Es como si hicieran una competencia para decir, esto está motivado, ¿cómo no va a estar motivado? Tiene 8 páginas de considerandos. Básicamente la mitad de los considerandos normalmente no vienen a cuento. Uno esperaría en una resolución de este tipo sobre este problema, el señor está diciendo, nos están espiando. Uno esperaría que en los considerandos, aparte de los fundamentos de ley que están obligados a poner para decir que tienen una motivación jurídica real, uno esperaría encontrar por lo menos algún dato de la realidad que fundamente la sospecha, ¿no? O sea, ¿por qué estamos diciendo que el gobierno nos espía? No sé, citar alguna fuente de información, qué sé yo, algún dato de la realidad que permita pensar que efectivamente el gobierno dispone de porque ni siquiera de eso podemos estar seguros, ¿no? Que el gobierno dispone de este software y que lo está usando para hacer espionaje político, pero no, o sea, uno ve los considerandos, o sea, déjenme ver, tengo los considerandos aquí. Los considerandos, 4 páginas. Se cita, por supuesto, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que habla de que las personas no pueden ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, es correcto, ¿no? La Declaración de los Derechos Humanos, que el Comité Jurídico Interamericano de la Organización de Estados Americanos, que en el contexto de la creciente digitalización, el proyecto de ley modelo sobre protección de datos y la protección de datos, no sé qué, el libro blanco de la sociedad de la información, am, que el principio de legalidad de la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico del año 2007 establece no sé qué, el número 1 del artículo 3 de la Constitución de la República manifiesta que es deber del Estado garantizar el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución. Ya se pueden imaginar, este artículo puede ser considerando de esta resolución y de cualquier otra, que el artículo 3, número 8 y 11 de la Constitución de la República, no sé qué, la misma vaina, que el artículo 11 de la Constitución de la República, número 9 señala que no sé qué, también la misma vaina, que la Constitución de la República en su artículo 52 dispone que las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad. ¿Pueden creer? O sea, esto tiene que ver con el espionaje. Bueno, que el artículo 66 de la Constitución de la República reconoce y garantiza a las personas el derecho al honor y al buen nombre. Que el número 19 del artículo 66 de la Constitución de la República, no sé qué, o sea, yo ya no sigo leyendo, y el artículo 66, numeral 20, y el número 25 del no sé qué, y que el número 4 del 83, y el número 1 y 3 del 85, y el número 9 del 120, y bla, 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 casi, o sea, de Pegasus, nada. Y finalmente, cuando habla de Pegasus,
Dice, ¿dónde está Pegasus? Bueno, finalmente cuando está Pegasus, cuando habla de Pegasus, dice que eh, existe la preocupación que aparentemente, ante el conocimiento de los fines que aparentemente tiene el software de espionaje sofisticado Pegasus. Eso. O sea, considerando que creemos. Eso es lo que dice este documento. Em, Ahora, el dato curioso es decir, no hay ninguna diferencia entre el documento y lo que en realidad dijo este señor. Eh, este señor lo que dijo es que son rumores, pero lo dijo con tal convicción que uno piensa que sabe algo más. El dato curioso de la sesión lo puso la bancada oficialista. ¿Por qué? Porque designaron para la defensa del gobierno a Jorge Chamba. ¿Y quién es Jorge Chamba? Jorge Chamba no era un asambleísta de gobierno cuando llegó a la asamblea. Jorge Chamba era un asambleísta de Construye y un radical opositor, tan radical opositor que con los primeros apagones él iba a la gobernación del Guayas, me parece, a dejar las refrigeradoras quemadas. Iba en un camión con refrigeradoras quemadas y dejaba en la gobernación para que se hagan cargo de los daños que están causando a la gente. Bueno, así de furibundo opositor era Jorge Chamba cuando llegó a la asamblea, dio el camisetazo, nunca se explicó por qué, él no explicó por qué, el gobierno no explicó cómo lo hizo, podemos imaginar. Y hoy es un fanático de la causa del gobierno, o sea, Jorge Chamba es más novoísta que Novoa. Y lo gracioso es que Chamba, puesto a defender esta cosa, eh, empieza lo que parece ser un desmentido, ¿no? Empieza diciendo, es lamentable que ciertos sectores de esta Asamblea Nacional promuevan chismes y especulaciones sin fundamento. Entonces uno dice, va a agarrarse del hecho de que son rumores y va a decir que esto no tiene ningún sentido y va a desmentir la acusación de que el gobierno está usando Pegasus. Pero finalmente no, deriva, deriva de tal manera su discurso en una confesión de parte, porque lo que finalmente él dice que da a entender que si Pegasus está funcionando, eso es cuestión de los que temen. Quien nada debe, nada teme. Eso es lo que dice. O sea, si ustedes tienen miedo de que les espíen, es porque algo tienen que ocultar. Él dice literalmente, si yo tengo mi vida tranquila, puede haber 10.000 Pegasus, que qué tengo yo que ver con Pegasus. O sea, si usted tiene miedo que le espíen es porque está escondiendo algo. Oigamos un pedazo de esta intervención porque el señor Jorge Chamba merece la pena ser oído. ¿Qué tenemos que ver nosotros los asambleístas? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el terror? Dice el adagio popular, señores, que el que nada debe, nada teme. Si yo tengo mi vida tranquila, pueden haber 10.000 Pegasos. ¿Qué tengo que ver yo con Pegasus? ¿Qué tenemos que ver nosotros los asambleístas honestos, transparentes, que hemos sido electos por votación popular para venir a cumplir con nuestros proyectos y servir a la gente que menos tiene? Esa debe ser nuestra preocupación. Bueno, ese fue Jorge Chamba. Siempre hay que oírlo, es interesante. Es un buen termómetro de por dónde ve el gobierno. Ahora, recapitulando, hemos recalcado que todo esto son rumores, pero al mismo tiempo notamos que los asambleístas que recogen esos rumores parecen estar bastante seguros de sus fuentes. No es normal que por rumores se hagan resoluciones de la Asamblea. Eso no pasa. O sea, si se llega a plantear una resolución, si el Pleno llega a tratar un tema, es porque algo de esos rumores debe ser cierto. O sea, algo saben los asambleístas que no dicen. Eso es lo que quiero decir. Y si nos ponemos a pensar, nada resulta inverosímil. Primero pensemos en Michele Sensi Contugui, ¿no? El director del Centro de Inteligencia Estratégica del Estado, sí es. ¿Por qué está ahí él como director de la inteligencia? ¿Él es un experto en inteligencia? ¿Él es un experto en seguridad? No, él es un amigo del presidente con la confianza suficiente para tratar con él los temas políticos inconfesables. De hecho, él era ministro de gobierno. Él pasó sin solución de continuidad del Ministerio de la Política
a la inteligencia. Entonces, no es descabellado pensar que esa inteligencia esté de alguna manera siendo políticamente orientada. Eh, Pensemos nada más en la agenda de Noboa y en la profusión de temas que son inconfesables, ¿no? No olvidemos la lista enorme de conflictos de interés que tiene este gobierno y que tiene este presidente, no olvidemos los líos judiciales que tiene, no olvidemos las broncas que tiene con la familia de su ex esposa, quién sabe con quién más, sus inquilinas personales, sus intereses empresariales, en fin. Con Sensi Contugi no voy a poder tratar todas esas cosas y por eso está ahí en el Centro de Inteligencia Estratégica. Eh, si Sensi Contoy comparece ante la Asamblea, ojalá le pregunten sobre la salida de Arturo Félix Wong, por ejemplo, de la cartera de gobierno, ¿no? Arturo Félix Wong, acordémonos, el ministro de gobierno que fue degradado a consejero de la embajada en Bogotá, después de haber sido el hombre más poderoso del gobierno después del presidente, fue degradado a consejero de embajada. Así como se arreglan esas cosas entre viejos amigos a los que toca sacar del medio, pero que finalmente se les perdona todo. Eh, Otro rumor, ya que todo esto es un rumor, ¿por qué no hablar de este? Dice que Sensi Contugi es el Vladimiro Montesinos del gobierno. Ustedes saben quién era Vladimiro Montesinos en el gobierno de Fujimori, el hombre que grababa y corrompía a todos los funcionarios. Yo no sé si el mote de Vladimiro Montesinos que se le ha clavado a Sensi Contugi tiene que ver con su capacidad de corromper o solo con la de grabar. ¿Qué no habría hecho Montesinos con la tecnología del siglo XXI, no es cierto? Aparte de las características personales del señor Sensi Contugi y las cosas que podemos suponer de por qué está él ahí en ese cargo. Em, Tenemos también consistente con esta misma idea del uso de Pegasus los métodos de Noboa, ¿no es cierto? Porque todo esto es consistente con la idea de que el gobierno esté usando Pegasus. Y si vemos los métodos de Noboa, si vemos, por ejemplo, lo que está haciendo con la vicepresidencia, con la vicepresidenta, perdón, su desprecio olímpico por la institucionalidad y el marco legal de la República, todo esto es muy consistente, así que bien estaría, mejor dicho, porque hay que poner un condicional ahí. Bien estaría que esta investigación que va a emprender la Asamblea se hiciera correctamente. Se supone que el señor Sensi Contugi tiene que comparecer en el plazo de 10 días. Ya veremos qué dice, ya veremos qué le pregunte, ya veremos si comparece. Yo la verdad, no espero nada. Es hora de abrir los ojos con Expreso. Plan digital anual. $20 durante el primer año. Suscríbete en suscripción.expreso.es.